Amén, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio de la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 6 al 8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. El día de hoy le vamos a titular a la palabra: ni plata ni oro. ¿A qué nos referimos con este título en la prédica? Ni plata ni oro. Hermano y hermana, la Biblia aquí nos evidencia que Pedro, siendo un pescador con recursos limitados, limitado en su conocimiento acerca del reino de Dios, que su vida solo la veía con salir a pescar, vender la pesca y subsistir, su mente, su vida fue dimensionado, fue transformado de algo natural a lo sobrenatural. Él comprendió que Dios no depende de cuánto dinero, cuánto oro, cuántos bienes tienes tú para obrar, sino que Dios depende de cuánta fe tienes tú, de cuánto tú te rindes a Dios para que Dios pueda obrar. Este pasaje nos evidencia y nos habla después del día de Pentecostés, Hechos 1:8, en el cual el Señor Jesucristo a Pedro y a sus discípulos les dice: no se muevan de este lugar hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, porque si bien es cierto, Juan les bautizó en agua, pero el Padre los bautizará con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero mire, hermano, hermana, en nuestro caminar como cristianos, en nuestras propias vidas, nosotros debemos comprender que en este mundo, sin Dios, estamos acostumbrados a arreglarlo todo con dinero, con oro, con plata, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas. Pero Pedro, después de haber salido del día de Pentecostés, se encuentra como un paralítico. ¿Cuál era este paralítico? ¿En dónde estaba sentado este paralítico? Este es el paralítico que pasó sentado a la puerta del templo llamado La Hermosa. Dice la palabra que este siervo, ¿cuánto tiempo pasó paralítico? 38, 40, ¿cuántos años? Dice que este pasó varios años pidiendo limosna en la puerta llamado La Hermosa. Hermano, hermana, y cuando Pedro vio con Juan que este pasó ya mucho tiempo allí, dice, hermano, hermana, que Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Hermanos y hermanas, Pedro, después de ser llenado por el Espíritu Santo, vio y comprendió que hay enfermedades, que hay situaciones, que hay adversidades, que hay cosas en nuestra propia vida y en nuestro entorno que no van a ser cambiadas sino solo por el Espíritu Santo de Dios, que van a ser cambiados, que los tiempos van a cambiar, que la enfermedad se va a ir solo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire, por eso Pedro le dice en el versículo 6 al paralítico: no tengo plata ni oro en este momento. Y la gente dice: no, es que si Pedro dijo esto, los cristianos tenemos que morir pobres, nunca debemos ser prosperados, nunca plata, nunca nada de esto. No, la palabra dice, Deuteronomio 28, 1 y 2, que cuando tú escuchas la palabra de Dios, la guardas en tu corazón y la pones por obra, es decir, hay obediencia y fe por obra, las bendiciones te van a alcanzar. Y la palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como como prospera tu alma. Entonces es evidente, hermano, hermana, que Dios quiere bendecir, quiere prosperarte. Pero ¿cómo están nuestras almas? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Ha prosperado o no ha prosperado? Cuando Pedrito le dice a aquel paralítico: no tengo ni oro ni plata, lo que en realidad le estaba diciendo al paralítico es: a ti la plata no te va a sanar, a ti el oro no te va a levantar,
Lo único que va a cambiar tu situación es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces, hermano, hermana, mire, muchas veces la gente en sus fuerzas y en sus recursos piensa que mientras más dinero tiene, más rápido se va a sanar o va a poder vencer una enfermedad. Piensa que mientras más recursos tiene, su entorno y su alrededor va a cambiar. Pero aquí Pedro le dice al paralítico: ni la plata ni el oro va a cambiar tu situación. La plata y el oro no va a hacer que dejes de ser inválido. La plata y el oro no va a cambiar tu vida. La plata y el oro no va a hacer que cambie tu situación. Pero yo sí sé lo que va a cambiar tu situación. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Cuántas veces en alguna circunstancia hemos confiado más en nuestro dinero, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas? Pero Pedro, transformado su mente después del día de Pentecostés, le dice al paralítico: la plata y el oro a ti no te sirven, pero ¿sabes qué te voy a dar? De lo que yo tengo. ¿Y qué tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Pedrito tenía algo que no compras ni con oro ni con plata, que es el Espíritu Santo de Dios. La mente natural comprende que todo es con plata, todo es con recursos, todo es con dinero, todo es con oro. Y el paralítico estaba acostumbrado ¿a qué? A estirar la moneda, a estirar la mano para recibir una moneda, para recibir algo de oro, para sustentarse él y quizás una familia. Pero Pedro le dice y le rompe el pensamiento y le dice: plata y oro no te voy a dar. Tu mente natural está acostumbrado a recibir plata, a recibir oro. Y quizás el paralítico se pregunta: si no me vas a dar oro, si no me vas a dar una moneda de plata, entonces ¿qué me vas a dar? ¿Usted cree que el paralítico, después de estar tanto tiempo pidiendo y mendigando, su mente estaba acostumbrada a esto? Y Pedro en esto que le dice: oro y plata no te va a servir. Y el paralítico quizás piensa: entonces ¿qué me vas a dar? Lo que Pedro quería decirle en este momento es: hombre, varón, yo tengo al que es dueño del oro y de la plata. Varón, yo tengo al que sus calles son de oro y el mar de cristal. Varón, yo tengo al que todo es posible cuando se le cree. Yo tengo al Dios que sana enfermos y resucita muertos. Yo tengo lo que tu situación va a cambiar. Amén. Entonces, hermano y hermana, mire lo que nos va enseñando Pedro. Mire lo que Pedro iba trabajando en la mente de aquel paralítico. Mire lo que Pedro nos evidencia. No todo es plata, no todo es oro, no todo es recursos, no todo es nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Él cambia lo que en años tú no puedes cambiar, porque en un segundo hace lo que nadie puede hacer, porque el poder del Espíritu Santo no necesita de nuestra ayuda. Lo que nosotros debemos comprender es que mientras más fe tenemos, más poder de Dios podemos recibir. Por eso un Pedrito, de ser un pescador, sale a sanar a un paralítico. Por eso un Pedrito, de no querer más allá de visionar el aquí y ahora, salió a obrar en lo sobrenatural. Y él mismo comprende y le dice: oro y plata no. Tu situación no cambia con oro y plata. Tu situación cambia con lo que yo tengo, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios que tiene poder va a hacer que tú te levantes y que tú camines. Hermano, hermana, hoy Dios nos llama a reenfocar nuestros ojos, nos llama a reenfocarnos nuestra fe. Hay gente que está batallando con enfermedad, que piensa que por lo que tiene dinero y recursos, así se va a sanar. Hay gente que piensa que mientras más bienes materiales tiene, él y los suyos van a estar bien. Hermano, hermana, sin la presencia de Dios ni siquiera hay paz. Hermanos y hermanas, esto nos llama a reflexionar y a redireccionar nuestra mirada hacia el autor y consumador de la fe. Porque el justo vive, ¿por qué? Por la plata y el oro que tiene. El justo vive por la fe. Porque caminamos por fe y no por qué, por vista. Imagínese lo que es para el paralítico mirarse tantos años postrado
Y que cuando estaba acostumbrado a pedir monedas, hoy viene alguien medio loco y le dice: plata y oro no te voy a dar, pero de lo que tengo te doy. Y quizás el paralítico viendo traerá compritas, traerá la canasta de amor, traerá un quitalito de papas. No. Hermano, hermana, mira cómo Dios nos llama a un momento a creer y a diversificar nuestro entendimiento, a sacar nuestra mirada de lo natural, de los recursos. Es Jehová nuestro sanador, declara en el Antiguo Testamento, y dice que Jesucristo, por las llagas de Él ya fuimos curados. Es la fe, hermano, hermana. Cuando tú estás dispuesto a recibir algo de Dios, como el paralítico, vas a sacar tu mirada del oro, de la plata, del dinero, de los recursos, para recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. De lo que tengo te doy. Pedro no solo fue de religioso a decirle: en el nombre de Jesús, hermano, Dios algún rato te ha de sanar. Solo diciendo estas palabras, el paralítico fue sanado. Imagínese, hermano, hermana, cómo cambia un pescador a ser un obrador de milagros, un instrumento en las manos de Dios. Como uno que también solo creía en Dios, después testifica el poder de Dios. Es allá donde Dios nos quiere llevar a ti y a mí, hermano y hermana. Es allá donde Dios quiere que entendamos que dentro de nosotros podemos portar algo precioso, algo sobrenatural, algo poderoso. Y que cuando tú veas a un enfermo, tú no digas: la plata, el tratamiento te va a ayudar, el médico te va a sanar. Que tú vayas y le digas: al que yo tengo, lo que yo tengo te va a sanar, lo que yo tengo te va a liberar, al que yo tengo dentro de mí va a echar fuera tus demonios, al que yo tengo dentro de mí, cuando oremos juntos, va a empezar a obrar en tu casa y en tu familia, al que yo tengo va a cambiar tu vida como cambió la mía. Un Pedro transformado por el bautismo del Espíritu Santo va y cambia la vida de un paralítico que estaba en estado de mendicidad. ¿Qué tenía Pedro? Algo precioso, algo sobrenatural, alguien que puede cambiar en un segundo lo que tu plata y tu oro no puede cambiar. Tremendo. Y mira lo que le dice Pedrito al paralítico: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es decir, la presencia de mi Jesús por medio del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en este momento invade tu cuerpo de poder. En este momento ingresa a tu cuerpo a sanar la enfermedad. En este momento de donde estabas caído te empiezas a levantar. Tremendo. El nombre que es sobre todo nombre. No es normal que quienes ejercen liderazgo pastorado digan: en el nombre de Jesús, y nada pasa. No es normal, nos evidencia la Biblia, que quien ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo diga: en el nombre de Jesús, y no suceda nada. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, como dice Hechos 1:8: y recibiréis poder y te testificarás poder en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra, cuando tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te está dando a entender Pedro cuando dijo: en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda? Lo que Pedro le estaba diciendo y enseñándonos aún a nosotros: el que tiene a Dios, aunque esté caído, se levanta. El que tiene a Jesús, aunque no tenga oro ni plata, se levanta. El que tiene el Espíritu Santo, aunque no tenga oro ni plata, se levanta. No importa cuánto tiempo estés caído, no importa cuán grave sea tu enfermedad, no importa cuánto tiempo estás en miseria, no importa cuánto tiempo ha sido tu dolor, tu quebranto, tu llorar. Cuando tú tienes a Jesús, tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, aunque estés caído, te levantas. Aunque no tengas recursos, has vivido de escasez en escasez, de pobreza en pobreza, cuando tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo, te levantas, y te vas a levantar con poder y gloria para glorificar y testificar el nombre de Jesús. Tremendo. ¿Se da cuenta? Es aquí, hermano, hermana, donde la palabra nos evidencia: Dios no necesita de tus recursos, porque Él es el dueño de la plata, del oro y de las piedras preciosas. Dios no necesita de oro y de plata para sanarte. Dios no necesita oro ni plata para levantarte.
Dios no necesita tu oro y tu plata para echarte afuera a los demonios. Es un corazón contrito y humillado, un corazón hambriento de la presencia del poder de Dios, un corazón que quiere ser tocado y transformado y levantado por Dios. Él quiere sanarnos, Él nos ama y Él nos quiere levantarnos de nuestra situación. Pero la pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres ser levantado? ¿Tú quieres ser sanado? ¿Cuántas veces Dios ya nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios ya nos ha levantado de nuestras caídas en pecado? Pero tú estás caminando junto a Jesús. ¿Cuántas veces ya Dios te ha sanado? Pero tú estás siéndole fiel a Jesús. ¿Cuántas veces Dios te ha tocado con el poder de su Espíritu Santo? Pero tú vives honrando a Jesús. Tremendo. Porque si se ha dado cuenta, hermano, hermana, muchas veces cuando Dios ya nos sana, nos libera, nos bendice, nos prospera, ¿a dónde caminamos? Porque Pedro le dice, levántate en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y mire lo que dice el versículo 8. Y el paralítico, el ex paralítico, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿A dónde te diriges cuando Dios ya te ayudó? ¿A dónde caminas cuando Dios te levantó, cuando te encontró caído? ¿Para dónde vas cuando Dios ya te sanó? ¿A dónde has ido con la unción que Dios derramó en ti? Porque aquí dice que el paralítico se levantó y fue con Juan y con Pedro y entró al templo andando y danzando, alabando a Dios. Tremendo. Cuando a la gente no le cuesta ni oro ni plata recibir sanidad, ¿sabe dónde termina? Lejos de Dios. Cuando la gente es sanada, ya no anda ni camina hacia el templo donde está la presencia de Dios. Se le olvida a la gente de alabar y dar gracias a Dios, pero este paralítico no. Este paralítico fue sanado y dijo, me voy al templo, voy a entrar danzando y saltando, alabando y glorificando a Dios. ¿A dónde está tu vida? ¿Cuáles son tus caminos? ¿Estás cerca de Dios? ¿Alabas y glorificas el nombre de Dios después de haber sido sanado, liberado, ungido, prosperado? El paralítico no andó y dijo, voy donde mi familia, voy a buscar trabajo, es que ya no tengo tiempo, es que no me costó nada la sanidad, pero yo voy a ir al mundo a disfrutar mi vida, chulla vida. No, el paralítico nos evidencia que en agradecimiento fue andando y saltando, glorificando a Dios. Y esto nos evidencia un punto muy importante, hermano, hermana. Y aún la palabra nos dice que las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y aún en el mundo hay este dicho que nos menciona, el que se junta con lobos, ¿a qué aprende? A aullar. Juan y Pedro fueron al templo a dar gracias y el paralítico agradecido fue saltando y danzando, alabando a Dios. ¿A dónde te conducen tus amigos? ¿A dónde te conduce el entorno, las personas que están contigo? Porque si no te conducen a alabar y a glorificar a Dios, ten cuidado, porque ciertamente vas a terminar caído otra vez. Ten cuidado cuando Dios ya te ha sanado y te ha liberado y te ha echado fuera a los demonios. Porque si estas personas no te conducen al templo a alabar y a glorificar a Dios, pues ciertamente vas a acabar más endemoniado. Porque recuerden lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Cuando el demonio se va, regresa y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al ver la barrida desocupada y adornada, va y toma 7 demonios peores que él. Y entrando en aquella persona, su estado posterior es peor que el inicial. ¿Se da cuenta, hermano, hermana?
¿A dónde te llevan las personas con las que te llevas? ¿A dónde te conducen estas personas con las que convives? Tú sé sabio, hermano, hermana. ¿Recuerda qué le dijo Jesucristo al paralítico de Betesda después de haber sido sanado y le encontró en el templo? Vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Si 38 años de invalidez no es terrible, imagínese qué será lo peor. Si 38 años de verse menospreciado, caído, sin esperanza no era terrible, ¿qué será lo peor de lo que le habló Jesucristo? Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Usted decide. Cuando Dios te levanta, ¿a dónde vas? Usted decide cuando Dios te sana, ¿a dónde vas? Valora y sea agradecido con lo que Dios te ha dado y ha obrado en tu vida. Valore y honre con fidelidad a Dios cuando usted ha sido tocado, sanado y liberado. Hermano, hermana, el que está agradecido con Dios como este paralítico busca dónde alabarle y glorificarle. Pero el que no, sus caminos son lejanos cada día más de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? El que está agradecido alaba y exalta el nombre de Dios. Comprendamos, hermanos, que sin Dios vamos a volver al mismo estado, que sin Dios las cadenas van a regresar y el enemigo nos va a atar otra vez. De ti depende si quieres volver a estar caído o quieres caminar glorificando y danzando para el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? No todo es oro, no todo es plata, no todo es recurso. No todo, hermano, hermana, es lo que tú miras en este mundo. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? El paralítico, Dios cambió su dolor y cambió su aflicción. Y no fue ni la plata ni fue el oro. Fue el poder del Espíritu Santo de Dios. Estaba caído y no fue ni la plata ni el oro lo que cambió la situación de este hombre que necesitaba de Dios. Su presente y su futuro no fue cambiado por oro ni por plata. Fue cambiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es Dios, no es el dinero. ¿Se ha dado cuenta? Hoy las personas piensan y están afanadas. Trabajo, trabajo, plata, plata, trabajo, trabajo, plata, plata. Y no tienen paz. Y no hayan descanso. Familias destruidas, hijos enfermos, personas que están con cáncer, personas que mueren abruptamente. Porque es Dios. No es la plata, no es el dinero. Si la plata y el oro fuera la felicidad, ¿por qué los que tienen 30, 60, 100 millones de dólares en la cuenta se ahorcan? ¿Por qué? ¿Por qué estos actores de Hollywood que ganan miles de millones de dólares en varios años se embriagan con alcohol, se drogan? ¿Por qué? ¿Por qué estos millonarios toman pastillas para dormir? Porque aunque tienen el mejor colchón, la mejor almohada, la mejor mansión, pueden dormir. ¿Por qué? Porque no es el oro y no es la plata, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como la que te da el mundo. Por eso Jesucristo nos habló de paz en medio de la tormenta que viene por el Espíritu Santo de Dios. No es el oro y no es la plata lo que te da felicidad. No es el oro y no es la plata lo que te da paz. No es el oro y la plata lo que va a hacer que tú y los tuyos en tu casa vivan en armonía. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. No es la plata ni el oro lo que va a cambiar la depresión de tus hijos, el alcoholismo de tus hijos, la enfermedad de tus hijos. Es el Espíritu Santo de Dios. No es cuántos millones y dinero tienes ahorrado en la cuenta lo que asegura tu presente y tu futuro. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta este paralítico décadas ahí postrado? Mas cuando llega un Pedro y le dice en el nombre de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda, se le reinició el presente y se le reinició el futuro. Ya no iba a estar mendigo, ya no iba a estar atormentado, ya no iba a estar menospreciado, rechazado, ya no le iban a tener pena. Él se fue levantado en gloria para testificar que hay un Dios que puede obrar sobre tu vida. ¿Se da cuenta, hermano, hermana?
Es la presencia de Dios y la palabra de Dios lo que va a cambiar tu lamento en danza. Es el poder y la palabra de Dios lo que va a cambiar tu vida. Puedes ir a psicólogos, puedes ir a psiquiatras, puedes ir a terapia, puedes ir a Alcohólicos Anónimos, pueden darte pastillas para tratar de regular ese trastorno que tienes en tu mente, en tu corazón. ¿Sabes cuándo te vas a sanar? Nunca. El único que sana y declara la Biblia: yo soy Jehová tu sanador, es Él, Jehová. Por las llagas de Cristo fuiste curado, es Jesús. El que obra milagros en esta tierra en el nombre de Jesús y por la misericordia del Padre es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice: sean llenos del Espíritu Santo. No dice llénate de plata, llénate de oro. Y no digo que esté mal ser prosperado, sino que tu confianza no está en el oro ni en la plata, sino en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede, el que todo obra cuando le creen. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Tremendo. Hay gente que dice: no, es que ellos tienen plata y sin Dios están bien. ¿Quién te ha hecho creer eso? ¿Quién te ha hecho creer eso? Es que tiene carros del año, pastor. Mira a sus hijos alcohólicos, drogadictos, hogares destruidos, intentan matrimonio aquí, matrimonio allá, hijos aquí, hijos allá. Mira a sus hijas, violencia intrafamiliar, pero tienen mansiones. ¿Tú crees que eso es paz? ¿Tú crees que eso es gozo? ¿Tú crees que eso es vida lejos de Dios? Tremendo. Hay personas que piensan que porque tienen dinero y recursos eso va a cambiar su vida, la de su familia y la de su entorno. Eso es mentira. Si la gente está perdida y accede a dinero, ¿sabe qué es? Gente perdida con dinero, sigue perdida. Es por eso que cuando llegamos a Cristo, y la palabra dice que Dios al hijo que ama, que hace, corrige. No dice prospera. Primero en su amor Dios te va a corregir para que cuando venga la provisión, venga la bonanza, no te pierdas como el hijo pródigo. ¿Es falso el evangelio de la prosperidad? Sí. A Dios no le compras con diezmos y ofrendas. A Dios no le compras con plata, ni con buenas obras. Es la obediencia, es la fidelidad, la santidad, la comunión, la relación con Dios. Eso hace que seas bendecido. Revisa Deuteronomio 28, también revisa Deuteronomio 29, consecuencias de la desobediencia. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Que tu confianza no está en el oro ni en la plata. En el poder del Espíritu Santo de Dios debe estar tu confianza. Ahora, la palabra nos evidencia, hermano, hermana, que hubo gente ni que con oro ni con plata pudo cambiar su situación, sino con el Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Vamos rapidito a Marcos 5, 25 al 29. Yo no sé si usted le está hablando la palabra, pero Dios nos llama a creer, a confiar, a anhelar el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Marcos 5, versículo 25 al 29. Y dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿De qué padecía? De flujo de sangre. Y había ¿qué? Sufrido mucho de muchos médicos y gastado ¿qué? Todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No es el oro, no es la plata, es el Espíritu Santo de Dios. Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata y eso a ti no te sirve, pero de lo que tengo, el poder del Espíritu Santo de Dios, eso te voy a dar. Y mire lo que dice el versículo 25. 12 años una mujer enferma, con flujo de sangre, anemia extrema, anemia aguda, una persona que no puede caminar ni levantarse ni hacer nada, porque a tal punto es la anemia aguda que si hace mucho esfuerzo se puede morir. Daño en sus órganos, daño en sus sistemas por tal pérdida de sangre. 12 años de enfermedad. Versículo 26, ¿qué dice? Que sufría mucho
con muchos médicos. No halló la sanidad. ¿En dónde? En médicos. ¿Qué le causaban los médicos? Dolor, sufrimiento, tremendo. Y mire, y había gastado todo su oro y toda su plata. Gastó todo lo que tenía. ¿Y qué dice? Y nada le había aprovechado, antes que le iba peor. No es la plata, no es el oro. Jehová es tu sanador. Complemente el tratamiento, hágalo. Y aún hágalo en el nombre de Jesús. Pero cuando Dios te dice estás sano, estás sano. Cuando Dios obra con poder, el poder te sana. Mire cómo nos evidencia 12 años de enfermedad. Los médicos le hacían sufrir. Gastó todo el oro y la plata que tenía y siempre le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, dice que vino entre la multitud y tocó su manto, porque se decía, si tan solo toco su manto, seré salva. ¿Y qué moraba dentro de Jesús? No era el manto, no era el mismo Jesús, era el poder del Espíritu Santo que moraba dentro de Jesús. Por eso Jesucristo le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto oro y cuánta plata estás gastando en médicos? ¿Has mejorado? ¿Te está yendo bien? Aquí en un toque del borde del manto de Jesucristo cambió lo que ni gastando todo su oro y su plata en 12 años pudo cambiar. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Yo soy Jehová, tu sanador. Acércate a Cristo, clama a Cristo, busca que Cristo te toque y los demonios de tu casa, los demonios de tu cuerpo, los demonios de tu familia van a oír. ¿Qué dice la palabra también en el Antiguo Testamento? Y le voy a poner en contexto rapidito. Dice que había uno que era militar, que estaba entre los ejércitos, llamado Naamán. Pero ¿cuál era la condición de Naamán? Leproso. Y este tenía vestidos, este tenía consiervos, este tenía carruajes, tenía oro, tenía plata, que cuando fue donde su siervo Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Con qué le quiso pagar la sanidad? Con vestidos, con plata, ¿sí o no? Y cuando Giesi vio que Eliseo rechazó lo que Naamán quería pagar el milagro, Giesi dijo, a mi señor estorba esta bendición, pero yo voy a conseguir. Y Giesi se va atrás de Naamán a mentirle, a decirle que Eliseo le mandó a pedir vestidos y a pedir monedas, porque llegaron los hijos de unos profetas y no tenía que darse. Y cuando Giesi regresa y miente a Eliseo, diciéndole que no se fue a ningún lado, y Eliseo le dice, mi espíritu estuvo contigo y yo vi lo que hiciste. Y la lepra de Naamán hoy sea sobre ti y sobre tu descendencia. ¿De qué le sirvió a Giesi conseguir la plata y los vestidos de Naamán? De nada, porque terminó leproso. Pero un Naamán comprendió que ni con todo su oro y su plata puede pagar el favor y la misericordia de Dios. Y que aun cuando su confianza estaba con plata y en oro para ser sanado, Eliseo le demostró que no es cuánto oro y cuánta plata tienes, sino cuánta fe y cuánta obediencia tienes hacia Dios. Porque cuando Eliseo le dijo a Naamán, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces y quedarás limpio como la piel de un niño, ¿qué hizo Naamán? ¿Cómo me voy a meter en ese lado fangoso? Si en Damasco hay ríos mejores. Y los consiervos le dicen a Naamán, Señor, ¿qué pierdes en hacer esto? Si te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho acaso? Obedece para ver cómo te va. Y dice que cuando Naamán fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán, que es fangoso, salió sano. No le curó el oro, no le curó la plata, no le curó su cargo, su trabajo, su posición, la riqueza. Le curó el Espíritu Santo de Dios por la palabra y la presencia de Dios. Hermano, hermana, ¿te das cuenta hoy cómo Dios nos va hablando? Tu confianza no es tu plata, tu confianza no es los recursos, tu confianza no es, hermano, hermana, cuánto ahorras. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta cómo cambió el presente y el futuro de Naamán? Sano de la lepra,
¿Se da cuenta cómo cambió el presente y el futuro de la mujer de flujo de sangre? Tras 12 años de esta enfermedad, cambió así. Mire cómo Dios es especialista en cambiar tu opresión, tu dolor, tu caída, tu desánimo, por gozo, por alabanza, por paz, por victoria, por sanidad. Y no es el oro, y no es la plata. Tremendo. Vamos. Hasta aquí nos queda claro que el que sana no es el oro y la plata ni los médicos, es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Mateo 15, versículo 21 al 23. Tremenda la palabra de Dios. Ahora vamos comprendiendo por qué Pedro llega donde el paralítico, acostumbrado a extender la mano, a decir, deme una moneda, regale una ayudita, y Pedrito va y le dice, no es la plata, no es el oro. Y el paralítico, entonces, ¿qué me vas a dar? Y le dice, de lo que yo tengo, te voy a dar poder, presencia, sanidad, liberación. Mire lo que dice Mateo 15, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Tremendo. Tienes o sabes que en tu casa, en tu familia, en tu descendencia hay demonios. No es cuánta plata y oro tienes para mandarle a psicólogos, a psiquiatras, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que Dios obre la vida de tu casa y tu descendencia? No es con la plata y el dinero consintiendo todo lo que quiere, es buscando la presencia, la palabra del Espíritu Santo de Dios. La mujer, una madre dice, en mi casa hay un demonio y mi hija es gravemente atormentada. La esquizofrenia, los trastornos estos, la bipolaridad, el que la gente hable con amigos imaginarios, que escucha voces, son demonios. Demonios que atan a fornicación, a adulterio, a drogadicción, a alcoholismo. Demonios que te atan a muchas prácticas contrarias a la de Dios. Demonios de religión y de religiosidad que te atan lejos de la palabra de Dios. Hay demonios que atormentan. Pero no es cuánta plata y cuánto oro tienes para hacer tratamientos en este mundo. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que nos enseña esta mujer. Va donde Jesús, clama por misericordia y le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y mire lo que dice el versículo 28. Al 23, 21 al 23. Y dice, pero Jesús le respondió esta palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron y le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. No te canses de clamar a Dios. No te canses, hermano, hermana, de buscar a Dios. No te canses, hermano, hermana, de acercarte a Dios. Porque no es el dinero y el oro lo que va a hacer que de tu casa salgan los demonios. No es el dinero ni el oro lo que va a hacer que salga de tu descendencia los demonios. Es la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y usted ya sabe esta enseñanza. Dice que Jesucristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas debajo de la mesa de sus amos. Y Jesucristo le dice, por tu fe, mujer, tu hija está sana. Mire, y esto dice en el versículo 28. Tremendo. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pastores, que mi hijo es rebelde y está en rebelión. Son demonios. Y la plata y el oro, con pastillas y calmantes y psicólogos y psiquiatras, no va a echar fuera el demonio. Es el Espíritu Santo de Dios. Es que mi hijo, mi hija se corta las venas y se tatúa y se hace huecos por aquí, huecos por acá. Son demonios. Y eso no se va a ir con oro y plata, se va a ir con el Espíritu Santo de Dios. Y lo que la hija de esta mujer estaba gravemente
fue con la fe, fue con el clamor, fue con rendirse a Cristo, a recibir su palabra y a creer en su palabra. Y el demonio se fue de su hija. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, es que esta es la voluntad de Dios: sanarte, liberarte, echar fuera los demonios. Y no es el oro y no es la plata. ¿Se ha dado cuenta los padres para que los hijos le quieran? ¿Quieres casa? Toma casa. ¿Quieres casa? Toma casa. ¿Quieres dinero para tus vicios? Toma, hijito, sé feliz, pero ámame. No es así. Estás destruyendo la vida de tus hijos. Es el Espíritu Santo de Dios que va a echar fuera a los demonios de tu vida, de tu casa y de tu familia. Tenemos que movernos como esta mujer en fe, a clamar y a buscar la presencia de Dios y a decirle: Jesús, en mi casa hay demonios operando en mis hijos. En mi casa hay demonios que los atormentan, hay demonios que los están destruyendo, hay demonios que los tienen atados a vicio, hay demonios que los tienen rebeldes, hay demonios que no quieren escuchar de ti, hay demonios, Jesús, ten misericordia de mí. Y en respuesta por tu fe, como lo hizo con esta mujer sirofenicia que era madre, le dijo: grande es tu fe, mujer, sea hecho como tú has creído. ¿A cuánto nos gustaría que Dios obre así? No es oro ni plata, es la fe en Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Jairo, uno principal de la sinagoga que enseñaba la ley de Moisés, cuando su hija estaba gravemente enferma, va donde Jesús y le dice: Jesús, ven a mi casa, mi hija está enferma. Y cuando Jesús quería ir a la casa de Jairo, dice que la mujer de flujo de sangre se la atraviesa. Y hasta demorarse en todo esto que ya escudriñamos, llega uno de la casa de Jairo y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y Jesús qué le dice? No temas, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Se da cuenta? Y dice que Jesús fue a la casa. ¿Y qué hizo cuando llegó a la casa? Vio que todos lloraban. Porque la plata y el oro no puede revertir la situación que solo Dios puede hacer. No sé cuál situación sea tan imposible para ti en tu casa y en los tuyos, pero es Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que lo puede cambiar todo. Y Jesucristo, a ver que todos lloraban con lamento, y aún en el cuarto de la niña, los mandó sacando. Y se quedó solo con su siervo y los padres de la niña. Y dice la palabra que Jesucristo empezó a orar y le dijo: Talita cum, niña, levántate. Y la niña se despertó, tuvo hambre y comió. Él es el que revierte la muerte en tu casa por vida espiritual. Él es el que cambia que tus hijos estén muertos y perdidos en pecado para despertarlos en el Espíritu de Dios. Él es el que va a cambiar lo que el diablo te está robando y arremetiendo para glorificar el nombre de Dios. Él es. No es la plata, no es el oro, no es la ciencia médica, es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Tremendo. No es la plata y no es el oro lo que va a cambiar la escasez. Todos pasamos por este tipo de situación: dolor, enfermedad, desesperanza, momentos difíciles. Sí, aún pasamos por escasez. Mire, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16. No es la plata y no es el oro lo que va a cambiar tu situación en medio de la escasez. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora comprende por qué Pedro decía: lo que yo tengo. Más valioso y poderoso es lo que usted tiene dentro que lo que tiene fuera. Por eso necesitamos, hermanos y hermanas, el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16. Habla de la viuda de Sarepta. Habla cuando había una sequía sobre esta nación. Habla cuando Dios le instruye a Elías que vaya a ser sustentado en la casa de una viuda. Y mire lo que dice, versículo del 12 al 16. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como Jehová ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Tremendo. Miren, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿De qué te sirve tener dólares en una nación en crisis si no hay dónde comprar alimento? ¿De qué te sirve tener tierras si el dinero y el oro no puede hacer que estas tierras secas den cosecha? ¿De qué te sirve tener oro y dinero si en esa nación, sin el favor y la gracia de Dios, no va a haber un cambio? De nada te sirve, hermano. Que va a haber situaciones de escasez, sí, pero no es cuánto oro, cuánta plata y cuántos bienes tienes. Es el poder del Espíritu Santo de Dios lo que va a traer provisión. Habrá una nación en crisis, como nos dice aquí, pero los que confían en Dios, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, van a ser sustentados. No importa si viene otra pandemia, el Espíritu Santo de Dios te va a sustentar. No importa cuán grave sea la escasez que vivas tú y los tuyos, cuando llega la palabra, la presencia y el Espíritu Santo de Dios a tu casa, la harina y el aceite no va a escasear, porque Jehová sustenta conforme a su palabra. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Muchas veces la plata no te sirve para comprar nada, pero con el Espíritu Santo de Dios aún la escasez es revertida. Hay sustento cuando las naciones están en crisis. Hay provisión cuando la tierra está en sequía. Cuando hay hambre, los siervos de Dios son sustentados. Sobrenatural, ¿no? ¿Se da cuenta, hermano? Cómo la harina y la vasija de una viuda se multiplicó por casi 3 años y medio. Y comió ella, su hijo, sus criados y el profeta de Dios. ¿Se da cuenta? ¿De qué le servía quizás Elías tener unas 5 monedas de oro si no había cosecha de harina? ¿De qué le servía quizás a Elías tener unas monedas de plata si no había dónde comprar agua? ¿De qué le servía? ¿Se da cuenta? No es el oro, no es la plata, es el Espíritu Santo de Dios. Para ir terminando, mire lo que nos dice Juan capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 6, versículo del 5 al 13. Tremendo. Es el Espíritu Santo de Dios. No es el oro, no es la plata. Juan 6, versículo del 5 al 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero este le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: ¿hacer recostar la gente? Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Tremendo. Y mire lo que dice el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Un discípulo a Jesús le dice: 200 denarios no alcanzará a comprar para 5,000 personas pan. El otro le dice: hay pocos panes y pocos peces, y esto tampoco va a alcanzar. No era la plata, no eran los denarios, no eran las riquezas que tenían en medio del desierto.
Aquí Jesús nos enseña que el poder del Espíritu Santo de Dios va a revertir esa escasez, va a multiplicar lo que está escaso, va a cambiar la situación cuando todo es improbable. No es el oro y no es la plata, porque dice clarito aquí que Andrés le dijo 200 denarios de pan no alcanzará para 5,000 personas. Y el otro le dijo a Felipe, 5 panes y 3 peces no alcanza para 5,000 personas. Tenemos plata, pero no alcanza. Tenemos panes y peces, pero tampoco alcanza. No es cuánto tienes, no es cuánto dinero, cuántos recursos. Es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que Jesucristo tomó esto, levantó y dio gracias a Dios y lo repartió. Una oración con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿se da cuenta cómo es que lo que tú portas puede cambiar tu presente y tu futuro? Elías llegó a la casa de una viuda vulnerable, sin harina y sin aceite, y por la palabra profética que portaba el de Dios, cambió su presente y su futuro. Fueron sustentados. Como una mujer de flujo de sangre, después de 12 años de haber sido atormentada por los mismos médicos, perdió todo y nunca fue sanada. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue cambiada por sanidad. ¿Se da cuenta cómo Naamán, con cargo jerárquico, riqueza y bienes, seguía leproso? Pero cuando entró en contacto con la palabra del Espíritu Santo de Dios, fue sanado y su presente y su futuro fue cambiado. ¿Se da cuenta? Como la hija de Jairo, su presente cambió y su futuro cambió, de ser una registrada como muerta a ser registrada una como que Dios se glorificó y le devolvió la vida. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Y en ninguno de estos operó el oro ni la plata, sino el poder del Espíritu Santo de Dios. Un paralítico que mendigaba, sentado a la puerta de una iglesia, cuando llega uno ungido por el Espíritu de Dios, le cambió su presente y su futuro. No es el oro, no es la plata, es el Espíritu Santo de Dios. De lo que tengo, te doy. Y la palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a orar por aquello que la plata y el oro no ha podido cambiar en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Aún así, sobre los demonios que, como la mujer cananea, Sirofenicia, fue a buscar ayuda de Jesús para que el demonio que atormentaba grandemente a su hija se vaya afuera. Gracias, Señor.